Bienvenidos a un nuevo seminario de biología e introducción a la biología celular. En este seminario estudiaremos la organización molecular de las células, particularmente en relación a los hidratos de carbono. En primer lugar, estudiaremos las características generales de los hidratos de carbono como macromoléculas. Estudiaremos también la estructura de los monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, haciendo referencia a la función de los principales hidratos de carbono a nivel celular. Los hidratos de carbono glúcidos son sustancias formadas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, que cubren muchas funciones biológicas. Representan la principal fuente de energía para las células y son constituyentes estructurales importantes de las membranas celulares y la matriz extracelular. En cuanto a su estructura química, responden a la siguiente fórmula general, en donde vemos un número de átomos de carbono acompañado por un número de moléculas de agua, por eso la denominación hidratos de carbono. A su vez, deben poseer grupos aldehídos o cetonas con varios grupos alcoholes. La estructura básica de los hidratos de carbono está representada por los monosacáridos. Estos se clasifican de acuerdo al número de átomos de carbono en triosas con 3 átomos, tetrosas con 4, pentosas con 5, hexosas con 6 y heptosas con 7. Por otro lado, también se clasifican de acuerdo a la posición del grupo carbonilo en la molécula. Si está en el extremo, la función es aldehído y se denominan aldosas. El compuesto con 3 átomos de carbono recibe el nombre de gliceraldehído. Mientras que si el grupo carbonilo no se encuentra en el extremo de la molécula, es un grupo ceto, se denominan cetosas y el compuesto con 3 átomos de carbono se denomina dihidroxiacetona. En cuanto a sus características, todos los monosacáridos son sólidos blancos, cristalinos, muy solubles en agua y la mayor parte tiene sabor dulce. La función principal que desarrollan es como fuente de energía a corto plazo. Para entender las propiedades de los monosacáridos, debemos explicar el concepto de isomería óptica. Si nos centramos en la molécula de gliceraldehído, la cual presenta 3 átomos de carbono, podemos observar que el átomo ubicado en el centro de la molécula se encuentra unido a 4 grupos químicos diferentes: un átomo de hidrógeno, un grupo oxidrilo, un grupo aldehído y un grupo hidroximetilo. A este carbono se lo denomina carbono quiral o carbono asimétrico. Como en todo objeto asimétrico, por ejemplo en nuestras manos izquierda y derecha, cada molécula con carbono asimétrico se puede presentar bajo dos variantes, llamadas de esta manera isómeros ópticos. Compuestos con un carbono asimétrico presentan lo que se denomina actividad óptica. Esto significa que son capaces de desviar un plano de luz polarizada. Aquellos capaces de desviarla a la derecha se denominan dextrógenos, mientras que los que lo hacen a la izquierda se denominan legóginos. Los monosacáridos presentan entonces isomería óptica. La posición de su grupo oxidrilo, a la derecha o a la izquierda, determinará las denominadas serie T o L respectivamente. Los isómeros D y L del gliceraldehído y de las demás moléculas de hidratos de carbono son imágenes especulares entre sí, por lo tanto se dice que son isómeros quirales o también llamados enantiómeros. Casi la totalidad de los monosacáridos presentes en la naturaleza pertenece a la serie T. El monosacárido más abundante es la T-glucosa, la cual presenta 6 átomos de carbono. La glucosa es el combustible principal para la mayor parte de los organismos y es también a su vez la estructura básica de los polisacáridos más abundantes. Otra propiedad de los monosacáridos es la formación de ciclos, la cual se conoce con el nombre de hemiacetalización. Esta propiedad la presentan específicamente las aldopentosas, todas las hexosas, las cuales pueden encontrarse en forma abierta o en forma de ciclos, como vemos en este ejemplo para la glucosa. La formación de ciclos implica la reducción de un grupo aldehído o de un grupo hidroxilo con formación de nuevos enlaces químicos y la aparición de las formas alfa y beta, como en este ejemplo de la glucosa, dependiendo de la ubicación del nuevo enlace hidroxilo formado en el anillo. A las formas alfa y beta se las denomina anómeros. El carbono que participa en la ciclación se denomina carbono anomérico. Esta reacción es reversible, es decir, que la glucosa, así como las aldopentosas hexosas, pueden interconvertirse entre sus formas hemiacetálicas y viceversa. Entre los derivados de los monosacáridos podemos nombrar a los fosfatos de estos mismos mediante una reacción de esterificación, en la cual los alcoholes primarios de las pentosas hexosas hacen enlaces ésteres con el ácido fosfórico, formando compuestos muy importantes, ya que van a formar parte de los ácidos nucleicos. Por otro lado, los desoxiazúcares, los cuales han perdido un grupo oxidrilo. Estos también son muy importantes como constituyentes del ácido desoxirribonucleico o ADN, que es un ácido nucleico. Por otro lado, existen derivados ácidos, esto es, ya que oxidantes débiles pueden oxidar al grupo carbonilo de las aldosas, transformándolos en ácidos aldónicos, mientras que en el organismo, por acción de ciertas enzimas, se oxidan los alcoholes sin oxidarse el grupo carbonilo, obteniéndose así los ácidos urónicos, que forman parte de la matriz extracelular, glucolípidos y glucoproteínas. Por otro lado, en la reacción de aminación se reemplaza el oxidrilo de un alcohol por un grupo amino para formar de esta manera glucosaminoglucanos, glucoproteínas y glucolípidos.
Como mencionamos anteriormente, la glucosa es utilizada por las células como fuente de energía, actuando como combustible para la respiración celular. Sabemos que en los seres humanos la glucosa se incorpora a través de los alimentos, es absorbida a nivel intestinal y pasa al torrente sanguíneo, desde donde puede llegar a todas las células del cuerpo. La utilización de glucosa por parte de las células hepáticas, musculares y células del tejido graso está regulada por una hormona llamada insulina. La insulina es producida y secretada por un tipo de células llamadas células beta presentes en el páncreas. Aquí podemos ver un resumen de las funciones de la insulina en el organismo. La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos que comparten la característica común de presentar concentraciones elevadas de glucosa en sangre, lo que se conoce como hiperglucemia, de manera persistente o crónica. La causan varios trastornos, siendo el principal la baja producción de la hormona insulina, secretada por las células beta del páncreas endocrino, por una destrucción de las mismas, como es el caso de la diabetes de tipo 1, o por su inadecuado uso por parte del cuerpo a causa de una resistencia periférica a la insulina, como es el caso de la diabetes de tipo 2, que repercutirá en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. La diabetes es un trastorno metabólico muy importante para los profesionales de las ciencias de la salud. Por lo tanto, la atención multidisciplinaria de estos pacientes es esencial para el correcto diagnóstico, tratamiento y seguimiento, ya que la diabetes es una enfermedad crónica, por lo tanto, no puede curarse, sino que puede y debe tratarse. Son los médicos quienes están a cargo de la atención y cuidado de los pacientes. El diagnóstico se basa en análisis realizados por bioquímicos de los niveles de glucemia en sangre, en ayuno y también luego de una carga de glucosa por vía oral, lo que se denomina prueba de tolerancia oral a la glucosa. Por otro lado, también es muy importante la presencia de signos y síntomas típicos de la enfermedad, los cuales se denominan polidipsia, que es un aumento en la sed, polifagia, aumento de hambre, poliuria, un aumento en la necesidad de orinar y pérdida de peso. El tratamiento difiere teniendo en cuenta el tipo de diabetes. Sin embargo, en todos los casos implica un cambio en el estilo de vida de los pacientes. Los farmacéuticos presentan un rol importante, ya que el tratamiento farmacológico también es clave. Este tratamiento, dependiendo de la existencia o no de insulina en el organismo, va a incluir insulina administrada exógenamente, en el caso de que la destrucción de las células beta pancreáticas sea casi en su totalidad, o mediante fármacos hipoglucemiantes, que son distintos grupos de fármacos cuya función es reducir los niveles de glucosa en sangre, como su nombre lo indica. Por otro lado, para el control del correcto tratamiento, el médico pedirá al paciente que periódicamente se realice un examen de sangre para determinar los niveles de hemoglobina glicosilada, que es una determinación realizada por los bioquímicos. El correcto tratamiento y control de estos pacientes es esencial, ya que la hiperglucemia crónica conlleva una serie de complicaciones, tanto agudas como crónicas. Entre las agudas podemos citar a los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares, y entre las crónicas a problemas a nivel renal, oftalmológico y el llamado pie diabético. Otra complicación que incumbe a los odontólogos es la enfermedad periodontal, ya que se ha establecido una relación directa entre esta y la diabetes. Por lo tanto, también es importante para estos profesionales la prevención y, en último caso, el correcto tratamiento de la misma. Formados por dos unidades de monosacáridos con pérdida de una molécula de agua. La unión entre el hidroxilo del carbono numérico de un monosacárido y un hidroxilo alcohólico cualquiera del otro monosacárido se denomina enlace glucosídico y es una unión de tipo éter. Para nombrarla se indica la configuración del carbono numérico que une los monómeros y entre paréntesis el número del carbono del primer monómero unido por el enlace, una flecha y el número del carbono del segundo monómero que participa de la unión. Como características podemos decir que son solubles en agua, son cristalizables y tienen sabor dulce. Ejemplos son la sacarosa, que es el azúcar común de cocina, formado por un monómero de glucosa más un monómero de fructosa. Esta unión se denomina alfa-1,2-glucosídica. También podemos nombrar a la lactosa o azúcar de la leche, que está formado por un monómero de glucosa más uno de galactosa. El ser humano posee enzimas que son capaces de hidrolizar o romper las uniones glucosídicas, de modo que se liberen los monosacáridos que pueden funcionar entonces como fuente de energía a corto plazo. Los oligosacáridos están formados por grupos de 3 a 20 monosacáridos unidos mediante enlaces glucosídicos. Su función consiste en asociarse a lípidos y a proteínas en las membranas biológicas e intervenir en el reconocimiento entre células. Determinan, por ejemplo, la individualidad antigénica de una célula, como es el caso de los grupos sanguíneos, o también participan en la interacción entre patógenos y células huéspedes. Un ejemplo de señalización y reconocimiento puede verse en los seres humanos cuando se estudian los grupos sanguíneos, el denominado sistema AB0.
Sabemos que no siempre el receptor tolera la sangre del dador, ya que todas las sangres no son compatibles. Hay diferencias que permiten agruparlas. Estas diferencias radican en que los glóbulos rojos presentan en su membrana un oligosacárido que es diferente en cada grupo sanguíneo. El grupo 0 presenta solamente el llamado antígeno O, el cual, por modificación, puede luego transformarse en el antígeno A presente en el grupo sanguíneo A o en el antígeno B presente en el grupo sanguíneo B, estando presentes en el grupo sanguíneo AB los antígenos A y B, simultáneamente. Funcionando normalmente, el sistema inmunológico nunca genera anticuerpos contra sus propios glóbulos rojos. Los individuos del grupo 0 son dadores universales, pueden donar sangre a cualquier individuo, pero solo pueden recibir sangre del grupo 0, ya que como nunca estuvieron expuestos a los antígenos A y B, su cuerpo genera anticuerpos contra estos en cuanto se ponen en contacto con sangre del grupo A, B o AB. De la misma manera, los individuos del grupo A pueden donar sangre a personas del grupo A o del grupo AB y pueden recibir sangre de tipo A o de tipo 0. Los individuos del grupo B pueden donar sangre a personas de los grupos B o AB y pueden recibir sangre del tipo B y 0. Por último, los individuos del grupo AB son receptores universales, por lo tanto pueden recibir sangre de cualquier tipo, pero solo pueden donar a personas del grupo AB. Las personas del grupo 0 pueden donar sangre a todos los grupos, ya que como los antígenos A y B derivan del antígeno O, todos han estado expuestos a este antígeno en su vida y por lo tanto no presentan anticuerpos contra este. Los polisacáridos son polímeros de alto peso molecular, formados por la unión de más de 20 unidades de monosacáridos unidos mediante enlaces glucosídicos. Cumplen dos funciones biológicas principales, una como almacenadores de energía y otra como elementos estructurales. Los polisacáridos se dividen en homopolisacáridos y en heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos formados por un mismo tipo de monosacáridos y los heteropolisacáridos formados por distintos tipos de monosacáridos. Sus características son que poseen peso molecular elevado, no tienen sabor dulce y pueden ser insolubles o formar soluciones coloidales. Como ejemplos de homopolisacáridos podemos citar al almidón, que actúa como fuente de reserva de energía a corto plazo en eucariontes vegetales, el glucógeno, que actúa como fuente de reserva de energía a corto plazo en eucariontes animales, a la celulosa, que tiene una función estructural formando la pared celular en eucariontes vegetales, y a la quitina, que tiene una función estructural formando el exoesqueleto de artrópodos y la pared en hongos. Por otro lado, como heteropolisacáridos podemos citar a los glucosaminoglicanos, los cuales forman parte de la matriz extracelular como constituyentes de los proteoglucanos, cumpliendo entonces una función estructural. El almidón es la forma bajo la cual las células vegetales almacenan la glucosa formando gránulos. Está compuesto por dos porciones, la amilosa y la amilopectina. Ambos son polímeros de la glucosa, pero presentan una estructura espacial distinta. La amilosa es un polisacárido lineal formado por la unión de hasta 500 moléculas de glucosa unidas mediante enlaces del tipo alfa 1,4 glucosídicos. Mientras tanto, la amilopectina es un polisacárido ramificado que presenta ramificaciones cada 10 o 15 moléculas de glucosa y puede tener hasta 3000 unidades de la misma. Presenta enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6 glucosídicos. El glucógeno es el equivalente al almidón en el reino animal, es decir, que es la forma en que las células animales almacenan glucosa. Es un polisacárido ramificado, presenta ramificaciones cada 6 o 7 moléculas de glucosa. Los monómeros de glucosa están unidos mediante enlaces glucosídicos alfa 1,4 y alfa 1,6. La celulosa es el polisacárido más abundante de la naturaleza, ya que forma las paredes celulares vegetales. Es lineal, insoluble y a pesar de no ser digerido por el hombre, ya que carece de las enzimas necesarias para la hidrólisis, es útil en su dieta ya que aumenta los movimientos peristálticos. Es un polímero de glucosa con enlaces beta 1,4 glucosídicos. La unión beta obliga a la molécula de glucosa a estar girada 180 grados respecto de la que le precede y la que le continúa. Esta disposición le permite entonces formar largas cadenas extendidas semejando cintas planas. Los glucosaminoglicanos son cadenas de glúcidos complejos, formados por aminoazúcares y ácidos urónicos. Se presentan siempre asociados a proteínas tales como la elastina y el colágeno. Al unirse a estas se denominan proteoglucanos. Los proteoglucanos forman parte de la matriz extracelular de los tejidos conectivos de los mamíferos, en donde cumplen una función estructural principalmente. Como características podemos decir que retienen agua, actúan como esponjas y adoptan una conformación extendida en solución. Entre los glucosaminoglicanos más importantes se hallan el condroitín y dermatansulfato, el queratansulfato, heparin y heparansulfato y el ácido hialurónico. De esta manera damos por finalizado el seminario de hidratos de carbono. Muchas gracias por su atención.